La historia de la Santa Inquisición inglesa, un relato de fe, poder y persecución. Imagina vivir en una época en la que creer podía costarte la vida. No importa si eras católico, protestante o simplemente alguien que cuestionaba lo establecido. En Inglaterra del siglo XVI, cualquier fe contraria al poder se pagaba con sangre. Pero detrás de los juicios públicos y los decretos reales se esconde un misterio olvidado. En los archivos de Londres se menciona una figura oscura, un cazador de herejes conocido solo como el Guardián de la Fe. ¿Quién era esta figura sin rostro? ¿Y qué secretos ocultaba bajo las sombras de la Inquisición inglesa? La historia de la Inquisición inglesa no puede entenderse sin la figura de Enrique VIII. En 1534, tras un conflicto con el Papa por su divorcio de Catalina de Aragón, Enrique se autoproclamó líder supremo de la Iglesia de Inglaterra. Esto no solo marcó el fin del catolicismo como religión oficial, sino que inició una era de represión brutal. Monasterios fueron saqueados, reliquias destruidas, y los clérigos que permanecieron leales a Roma enfrentaron la horca o la hoguera. Uno de los casos más escalofriantes fue el de Thomas More, quien en 1535 fue ejecutado por negarse a aceptar la supremacía real. Pero esto era solo el principio. Tras la muerte de Enrique VIII, su hija, María I, Vladimiri, o María la Sanguinaria, subió al trono en 1553 con una misión clara: restaurar el catolicismo en Inglaterra. Pero su reinado sería recordado no por la fe, sino por el terror. Durante 5 años, más de 280 protestantes fueron quemados vivos bajo cargos de herejía. Entre ellos, líderes religiosos como Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury. La brutalidad de María no solo buscaba erradicar el protestantismo, sino también establecer un precedente. La fe no era una opción, era una imposición. Posteriormente, cuando Isabel I asumió el trono en 1558, prometió un periodo de estabilidad, pero la reina virgen no sería más misericordiosa. Isabel, hija de Enrique VIII, convirtió la persecución católica en una maquinaria sistemática. Los jesuitas, enviados por Roma para reconvertir Inglaterra, eran cazados como espías. Entre 1580 y 1603, más de 130 sacerdotes fueron ejecutados y cientos más fueron encarcelados. Uno de los casos más misteriosos fue el de Edmund Campion, un jesuita que tras ser capturado fue torturado durante semanas. Antes de ser ejecutado, dejó una carta donde afirmaba haber sido visitado por un ángel oscuro que le prometió venganza sobre sus opresores. ¿Fue esto una metáfora o algo más siniestro? En los registros de la Inquisición inglesa existe un nombre que se repite en los márgenes de varios juicios: el Guardián de la Fe. No se sabe si era una persona, un título o un mito, pero en cartas encontradas en 1854 se mencionan torturas y experimentos realizados en las mazmorras de la Torre de Londres bajo su supervisión. Según estas cartas, algunos prisioneros desaparecieron sin dejar rastro tras afirmar que habían visto figuras sin rostro durante sus interrogatorios. La torre, ya conocida por su oscuridad, ganó aún más fama como un lugar maldito, donde las almas de los herejes parecían vagar eternamente. ¿Fue el Guardián de la Fe un simple inquisidor o el símbolo de algo más oscuro que acechaba entre los muros de Inglaterra? La Inquisición inglesa no fue una institución centralizada, pero sus efectos se sintieron durante siglos. Católicos, protestantes y aquellos que no encajaban en las normas religiosas sufrieron en manos de un sistema que confundía fe con control político. Pero su legado no fue solo de sufrimiento. De las cenizas de este periodo nació la lucha por la libertad religiosa.
una batalla que siglos más tarde influiría en las revoluciones modernas. Sin embargo, las sombras de este tiempo siguen presentes en cada rincón donde los juicios tuvieron lugar. Así termina nuestra travesía por uno de los capítulos más oscuros de la historia inglesa. Pero dime, ¿qué opinas del guardián de la fe? ¿Fue un símbolo de justicia o una fuerza aún más siniestra que manipuló los destinos de miles? Deja tu comentario con tus teorías sobre esta historia y comparte este video para que más personas conozcan sobre historias no contadas. Y recuerda, la historia no solo se escribe en los libros, sino también en las paredes y las sombras que se esconden tras ellos. La esclavitud en la época medieval. Imagina un mundo de castillos, caballeros y grandes batallas, pero detrás de las murallas de piedra y las historias de gloria, existe un capítulo más oscuro y olvidado. La esclavitud en la época medieval. En los campos de Europa, en los oscuros mercados del norte de África y en las casas de la nobleza, la esclavitud era una práctica común, una industria oculta que mantenía funcionando las economías feudales. Pero hay algo más. Una red clandestina que se extendía por el continente. Un sistema que no solo comerciaba con cuerpos, sino también con almas. Hoy exploraremos esta historia olvidada. Para entender la esclavitud en la época medieval, debemos retroceder al siglo IX. En este periodo, el sistema feudal comenzó a consolidarse en Europa. Aunque la imagen popular asocia este tiempo con siervos que trabajaban bajo señores feudales, la realidad era mucho más brutal para aquellos considerados propiedad, los esclavos. A diferencia de los siervos, quienes estaban atados a la tierra, los esclavos eran tratados como bienes muebles. Podían ser comprados, vendidos o incluso intercambiados por especias o ganado. Desde el norte de Europa hasta el Mediterráneo, los esclavos eran transportados en condiciones inhumanas para alimentar el hambre de poder de los reinos y la nobleza. Uno de los mercados más grandes de esclavos en la Edad Media estaba en la península ibérica, específicamente en la ciudad de Córdoba, durante el califato omeya. Aquí, los esclavos capturados en las guerras contra los reinos cristianos eran vendidos como mano de obra o para fines más oscuros. Al mismo tiempo, los vikingos, famosos por sus incursiones, secuestraban a hombres, mujeres y niños en las costas británicas y del norte de Europa. Estos esclavos, conocidos como thralls, eran vendidos en mercados escandinavos o llevados como botín de guerra. Incluso eran enviados tan lejos como Constantinopla, la capital del Imperio bizantino. La vida de un esclavo medieval era brutal. En las minas de sal de Polonia o en las canteras de piedra en Italia, los esclavos trabajaban hasta el agotamiento, rodeados de humedad, oscuridad y un aire tan pesado que muchos no sobrevivían más de unos pocos años. Las mujeres esclavas enfrentaban un destino igual de cruel. Muchas eran utilizadas como concubinas por sus amos, mientras otras eran forzadas a realizar trabajos domésticos interminables. Un manuscrito encontrado en 1325 relata cómo un esclavo llamado Gregor fue castigado con 100 latigazos por intentar escapar de una finca en Normandía. Uno de los personajes más oscuros de esta época fue un mercader genovés llamado Marco di Saluzzo, conocido como el comerciante de cadenas, quien en 1267 estableció una red clandestina que traficaba esclavos desde el norte de África hacia los puertos de Venecia y Marsella. En registros de la época, se habla de cómo Marco llegó a capturar incluso a niños en las aldeas costeras, vendiéndolos a nobles europeos por oro y joyas. Marco di Saluzzo, nacido en 1284 en el Ducado de Saluzzo, al norte de Italia, era un próspero comerciante que aparentemente se dedicaba al comercio de seda y especias en el Mediterráneo.
Pero detrás de su fachada de respetabilidad, Marco dirigía una vasta red de tráfico de esclavos que conectaba Europa, África y Asia. Su fortuna creció gracias a su capacidad para negociar con piratas, mercenarios y señores feudales, quienes le suministraban prisioneros de guerra y campesinos secuestrados. Marco operaba principalmente en Génova, Venecia y Marsella, pero su red llegaba hasta Constantinopla y Alejandría. Los registros indican que Marco mantenía conexiones con los mamelucos en Egipto, quienes compraban esclavos cristianos capturados durante incursiones vikingas o guerras internas en Europa. Documentos de la época mencionan su participación en el mercado de esclavos de Tana, cerca del Mar Negro, un punto clave para el comercio de cautivos del Cáucaso. En una carta fechada en 1321, dirigida a un noble genovés, Marco detalla el transporte de 500 esclavos en un solo barco desde Crimea a Italia. Se mencionaba que su mercancía incluía hombres jóvenes para trabajos forzados, mujeres para servidumbre doméstica y niños destinados al entrenamiento como pajes o músicos. Los registros también revelan que Marco empleaba prácticas despiadadas. Los esclavos que no alcanzaban estándares de calidad eran abandonados en alta mar. El apogeo de Marco terminó en 1328, cuando un grupo de esclavos fugados denunció su operación ante el Dog de Venecia. Una investigación reveló su participación en asesinatos, torturas y la desaparición de cientos de personas. Marco huyó, pero fue capturado en 1330 en Ragusa, actual Dubrovnik. Su juicio, aunque rodeado de corrupción, terminó con una condena a morir encadenado, una ironía acorde con su vida. Marco falleció en 1332, pero su legado de crueldad marcó un capítulo oscuro en la historia de la esclavitud medieval. A medida que avanzaron los siglos y el feudalismo comenzó a declinar, las leyes contra la esclavitud empezaron a surgir, especialmente en el norte de Europa. Sin embargo, el sistema no desapareció completamente. Muchos siervos siguieron viviendo en condiciones de esclavitud encubierta, y el comercio humano simplemente tomó nuevas formas. El impacto de esta era oscura se siente aún hoy. Las cicatrices de aquellos que fueron tratados como mercancías permanecen grabadas en los rincones más sombríos de la historia. Esta es la historia que el tiempo trató de olvidar. ¿Qué opinas de este oscuro capítulo de la humanidad? ¿Conoces más historias ocultas de la época medieval? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que más personas descubran los secretos de nuestro pasado. Y recuerda, la historia no solo está escrita en los libros, sino también en las sombras de los hombres que la vivieron. Suscríbete para más relatos que desafían el tiempo y la razón.